Técnica de dejar ir. ¿Qué significa esta técnica de dejar ir? Pues es una herramienta interna espiritual que vamos a utilizar para saber cómo resolver esos conflictos internos de presión, de tensión, de estrés, de incomodidad, de sufrimiento, de dolor y cambiarlo a gozo, plenitud, presencia, amor. Esta técnica es tan simple que mucha gente no la entiende. Buscamos siempre lo complicado, buscamos siempre dónde está el punto realmente para poder aplicarlo. Y es que es tan simple que va a cambiar tu forma de ver la vida. Y en el momento que empieces a aplicarlo, te va a cambiar tanto. Pues yo conocí esta técnica justamente en uno de los momentos de más dolor de mi vida. Conocí esta técnica cuando tuve mi primera ruptura de pareja, en plan serio, con la chica con la que llevaba 2 años. Y tenía una incomodidad tan grande, tenía un dolor tan grande que no sabía cómo gestionarlo. Y justamente estaba este libro en mi vida, Dejar ir. Es del doctor Hawking, es un libro espectacular y es en lo que se basa claramente este vídeo. Y con esto me sucedió una de las cosas más extrañas, una de las cosas más, podríamos decir, por obra de Dios, que dices, ¿cómo puede esto suceder? Y es que yo este libro me lo había empezado a leer Y justamente en esta etapa de romper con mi pareja, y además fue de un día para otro, no es que pasase nada y más o menos yo me lo intuía, sino que ella se fue a vivir fuera, se fue un tiempo y me dijo justamente que se iba a quedar ya a vivir allí. Entonces, por la distancia, la pareja se rompió, pero yo ya venía leyendo este libro. Al final la ruptura fue prácticamente de un día para otro porque me lo dijo y bueno, ahí se quedó. Entonces, yo cuando estaba leyendo este libro, me sucedió la ruptura de pareja, yo justo abrí el libro por donde me tocaba leer y el apartado que me tocaba era cómo dejar ir una ruptura de pareja. Nada premeditado, nada pensado, yo había empezado a leerlo tiempo antes y justo cuando abrí el libro por lo que me tocaba, era eso. Fue un libro que me impactó tanto justamente por esta experiencia, por esta situación, me dejó marcado y dije, si esto me ha ocurrido de esta forma, este libro va a tener la solución. Y así fue, o sea, fue todo, mira, se me ponen hasta los pelos de punta de poder contarte esto, porque parece que fue todo obra de Dios, todo colocado perfectamente, porque este libro justamente te permite el saber cómo liberar, cómo dejar ir esa sensación de presión, ese miedo. Al final, cómo no identificarte con tus emociones para poder liberarlas y que eso no se vaya hacia otros lugares como puede ser la comida, tabaco o cualquier tipo de distracción. Entonces, ¿qué espacio ocupa este libro dentro del crecimiento? Pues justamente cuando empiezas el libro, te lo voy a enseñar por aquí, fíjate, lo pone ahí, ¿vale? Lo puedes ver, que no me lo invento. O sea, son dos principios, todo lo que vas a ver en el día de hoy, en este podcast, son principios del libro de Harry, además son los mismos principios que tratamos en el Club Thunder, que es el coaching y acompañamiento, en el que te ayuda a que te reconcilies con la comida, con tu cuerpo de forma irreversible, cómo cambiar este software interno, este software mental que te va a permitir vivir una vida extraordinaria a través de estar en paz contigo mismo. Y justamente uno de los principios es este, ¿no? Como te decía, y pone aquí, dedicado a la eliminación de los obstáculos al ser superior en el camino a la iluminación. ¿Qué significa esto, no? Dedicado a la eliminación de los obstáculos. Ese es como el primer punto. Eliminar obstáculos al ser superior, a nuestra versión más elevada en el camino de la iluminación. Entonces, el lugar que este libro ocupa, al menos para mí, dentro del crecimiento de una persona, es que nosotros tenemos una situación, vamos a decir, una situación A, ¿vale? Una situación actual. Y siempre nuestro objetivo en la vida va a ser ir hacia esa versión más elevada nuestra, ir hacia nuestra versión más alta, más elevada, más extraordinaria. Es el objetivo. Quizá tú ahora mismo tienes un cuerpo que no te gusta, un trabajo que no te gusta, un contexto de vida que no te gusta y tú, dentro de ti, el camino que todos tenemos de vida es ir hacia tu mismo cuerpo físico, pero en esa mente que realmente te hace vivir una vida extraordinaria.
en ese trabajo, en esa pasión que realmente te hace vivir una vida extraordinaria. Tú te puedes imaginar cuál es tu ser más superior. Y ya no ni siquiera en cuanto qué trabajo tiene ni cuánto gana, sino cómo se comporta, cómo piensa, cuál es otro concepto, cuál es tu identidad. Ese es tu ser superior. Tú lo puedes llamar universo, lo puedes llamar Dios, siempre vas a tener esto. Y cualquier decisión que tomes en tu vida va a estar en este punto. O te va a llevar hacia tu versión más inferior o te va a llevar hacia tu versión más superior. Entonces, cualquier decisión que tomes en tu vida a partir de ahora siempre va a estar dominada por uno de estos miedos. Aquí, esto es tu versión más inferior, tu versión más decaída. En ese mundo de las posibilidades que todo puede ocurrir, existe el avaro borracho, drogadicto, adicto al juego, existe ese hábito con sobrepeso, con obesidad, que no se cuida, que no tiene buenos hábitos. Eso existe. Y al mismo tiempo existe la posibilidad del Álvaro que se domina, que es fiel a su palabra, que está aportando con su pasión, que es amado, que es querido, que es presente. Todo eso ya existe. Ahora bien, todas las decisiones que nosotros tomamos van a estar siempre determinadas por uno de estos puntos. Entonces, el juego de este libro es que el ego, para que lo entiendas, y es el principio fundamental donde esto va a tener un sentido, el ego es el contrincante interno que tenemos que nos hace identificarnos con nuestro cuerpo físico, nos hace identificarnos con nuestras emociones, nos hace identificarnos con nuestros valores, nos hace identificarnos con nuestras experiencias, nos hace identificarnos con todo. Es el mismo que te dice, no, come un poquito más, que te va a hacer sentir más pleno. Es el que te dice, no te levantes por la mañana, que estás muy a gusto. Es el que te dice, no te duches, o si te duchas con agua fría, siempre dúchate con agua caliente, que vas a estar más calentito, más a gusto. Es el que te dice, fíjate todas las experiencias malas que has tenido, no te creas que puedes conseguirlo. Es el que te dice, ¿tú te has dado cuenta que nadie más a tu alrededor lo ha podido conseguir? ¿Por qué tú sí que vas a poder conseguirlo? No te creas eso. El ego es todo eso. Entonces el ego es el que te va a estar llevando continuamente hacia aquí abajo. El ego es el que te quiere llevar básicamente al infierno. Es el que te quiere llevar al infierno en vida. Porque el infierno no es un lugar, digamos, lleno de demonios y fuego. El infierno es vivido en vida. Entonces, la técnica de dejar ir te va a permitir salir de esta identificación con todo esto que te hace volver a caer a tu versión más baja y te va a permitir liberar estos obstáculos, por eso decía, a tu ser superior, ¿no? O sea, liberar de los obstáculos a tu ser superior para conseguir la iluminación. ¿Que la iluminación qué es? Justamente esto, es el cielo, lo puedes llamar iluminación, lo puedes llamar Dios, es vivir el cielo en tierra. Igual, el cielo no es un lugar, es vivir el cielo en tierra, esa versión más presente, más iluminada. Incluso en el propio libro, Hawking lo que habla mucho es de la pirámide de la frecuencia, de los niveles estados de consciencia, ¿no? Entonces, si lo encuentro por aquí, que creo que está al final, mira, justo aquí, si tienes el libro, es esto, es la página 299. Y básicamente, por aquí lo puedes ver, ¿vale? Para que no veas que me lo invento. Hay como dos niveles. Justamente el nivel que está en medio, él lo habla como el coraje, que está vibrando en 200, ¿vale? Entonces es el coraje. Todo lo que hay aquí, de aquí hacia abajo del coraje, está el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, el sufrimiento, la apatía, la culpa y la vergüenza. Eso es lo más bajo que hay. Y de aquí, del coraje para arriba, está la neutralidad, disposición, aceptación, razón, amor, alegría, paz e iluminación, que es justamente, como digo, ese punto final. Entonces, el libro, la técnica de dejar ir, yo te pongo todo este contexto para que entiendas que consiste en la técnica para poder liberarte de todo esto que te hace caer, porque el ego te quiere mantener siempre en lo más bajo. El ego, lo he quitado justo, digo, te lo quería leer, el ego te lleva siempre a lo más bajo, el ego te lleva al orgullo, a la ira, al deseo. Fíjate, ¿no? O sea, ¿a qué te lleva el ego? El ego te llega, con el ejemplo de la comida se entiende perfectamente. El ego te lleva a siempre pensar que la comida te va a hacer sentir más pleno, te va a hacer sentir más feliz, te va a proyectar felicidad. ¿Qué sientes después de eso? Cuando te pegas un atracón, puedes sentir vergüenza y culpa. Justamente son los dos estados vibracionales, los dos estados de conciencia más bajos que hay. El ego se alimenta justamente de esto, porque cuanto más en culpa y cuanto más en vergüenza, en cuanto más culpa y vergüenza estás,
más se alimenta el ego de eso y por tanto más te va a introducir, más poder va a tener sobre ti. Y ahí es donde vive el ego, teniendo poder sobre ti. Cuando, por ejemplo, tienes apatía y vives en sufrimiento, que son los siguientes estados de conciencia, ¿qué pasa? Apatía, es como que no apetece hacer nada. ¿Para qué? El ego se realimenta, se sigue retroalimentando. El sufrimiento, la falta de aceptación de lo que es. Y como es falta de aceptación, te está llevando a futuro, pensando de lo que va a pasar, de lo que crees que va a pasar, te lleva pasado, de lo que has hecho o has dejado de hacer para culpabilizarte. En ese sentido, te lleva al miedo, te lleva al temor por la vida, que justamente es lo que te digo, estás yendo hacia tu versión más baja, al deseo, que es el deseo, la comida, los videojuegos, el entretenimiento, el deseo banal, ¿no? y visceral. Y por último, lo que es la ira y el orgullo, el enfado, la falta de dominio de tu propio comportamiento. El ego te va a llevar ahí, por tanto la técnica de dejar ir es dejar soltar eso, dejar ir estas emociones, dejar ir esto que te está atrapando. Por eso es tan importante, por eso ha tenido un impacto tan fuerte en mi vida. Por eso cuando yo cogí este libro y me sucedió la ruptura, me permitió manejar esas emociones que nunca había vivido unas emociones tan intensas, tan fuertes y que realmente fueron un gran impacto para mí. Por eso este libro lo cojo con tanto cariño y por eso te lo estoy mostrando aquí en este podcast de Ya no quiero ser yo. ¿Por qué se llama Ya no quiero ser yo? Porque justamente es la base para dejar de ser tu versión anterior, dejar de tener pocos resultados en lo material, dejar de esa versión que no se empodera, que no es fiel a su palabra y que realmente, como ya no quiero ser yo, identifiquemos esa nueva versión, esa versión más elevada, esa versión más iluminada. Entonces, aquí es donde entra en juego este libro y lo que son las emociones, voy a borrar esto por aquí, ¿vale? Hay 4 formas en las que el ego te las esconde. Porque sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes saber esto, uy, esto no se borra muy bien. Bueno, creo que más o menos vale. Las tenía por aquí, pero digo, no quiero que se me olviden, ¿vale? La primera que nos va a estar afectando es la represión. ¿Qué significa esto? Que el ego va a ocultar de forma inconsciente, en el subconsciente, o sea, de forma inconsciente en el subconsciente, nos va a ocultar las emociones. Es decir, vamos a estar sintiendo algo poderoso, vamos a estar sintiendo algo dentro de nosotros que realmente tiene un gran impacto, pero no vamos a saber verlo, no vamos a ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque el ego directamente lo va a esconder, es como que lo manda a la parte de atrás de tu cabeza y ahí lo va a esconder. La siguiente que nos va a afectar es la supresión, que la supresión es justamente la ocultación de esta emoción, pero de forma consciente. De forma consciente, o sea, sabemos que lo estamos haciendo y como que directamente la enviamos a la parte de atrás de nuestra cabeza. La siguiente forma que utiliza el ego es el escape, que fíjate que este es, vamos, el más consciente de todos, ¿no? El escape. Me voy al entretenimiento, incluso puedes estar en este vídeo justamente para escapar. Puedes leer un libro para escapar. Te entretienes para escapar. Te vas a la comida para escapar. El escape básicamente es, en vez de yo estoy sintiendo algo tan fuerte, me quedo aquí, lo siento y estoy presente, siento lo que estoy ocurriendo, en vez de eso veo un vídeo que me distrae, leo un libro que me hace estar en otra cosa. Básicamente eso es también un escape. Y la última es creo que se verá por aquí bien, expresión. Es decir, muchas veces nos han dicho que el hablar sobre las emociones, lo que estoy sintiendo, es realmente una forma de resolverlo. Tú puedes ir al psicólogo o con un amigo o con una amiga, lo expresas, pero hay una parte que no te permites dejar ir y simplemente te quedas en la víctima de, no, es que me pasa esto, me pasa lo otro, pero no acabas de profundizar en eso. Simplemente lo cuentas, te puedes sentir un momento mejor hablándolo con el psicólogo, pero luego no cambia nada en tu vida. No, te puedes sentir mejor hablándolo con un amigo, pero luego incluso quedas como la persona víctima del grupo que continuamente se está quejando y no cambia nada en su vida. ¿Por qué? Porque si, aunque lo expreses, pero no hay un trabajo de dejar ir, realmente no vale para nada. Todo esto, esas 4 técnicas, la represión, supresión, escape y expresión, son los 4 mecanismos que utiliza el ego, nuestro contrincante interno, para
escondernos estas emociones en vez de dejar ir, que es lo que deberíamos hacer. Entonces aquí la pregunta es, oye, Álvaro, ¿qué es dejar ir realmente, no? Hablas mucho de dejar ir, el libro se llama Dejar ir, la técnica de dejar ir. ¿Qué es realmente dejar ir? Pues es tan sencillo, como te decía al principio, que mucha gente no lo quiere aplicar o no entiende cómo aplicarlo. Y básicamente, dejar ir es que se exprese como se tenga que expresar. Básicamente, atender, no huir. Es estar presente, no querer taparlo. Es darte cuenta de lo que está ocurriendo y no irte aunque duela. No irte aunque sea molesto, no irte aunque sea incómodo. Eso es dejar ir. Es el quedarte, el dejar que se exprese. Es el prestarle atención a la emoción que ahora mismo estás sintiendo y decirle, oye, te dejo ir en mi cuerpo, preséntate como quieras expresarte, como quieras estar, como te dejo que estés. No pongo un vídeo, no pongo comida, no pongo alcohol, no pongo tabaco, dejo que te expreses. Y esto te aseguro que si lo aplicas, te aseguro que si tiene una repetición en tu día a día, cada día estás dejando ir justamente esa emoción, en vez de identificarte con ese miedo, ira o apatía, si lo dejas ir, ¿es incómodo? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que sentirlo, porque tienes que dejar ir esa emoción. Pero ¿qué pasa? Que va a tener un resultado brutal si esto lo haces día tras día. En un día no se puede ir, en 2 días, bueno, se puede ir, pero que no tengas el pensamiento de no, esto lo hago ahora y ya está, sino que es un trabajo diario, es una decisión diaria, estoy conectado conmigo mismo diariamente. Pero al mismo tiempo sé que hay unos puntos importantes, que es el proceso de 3 pasos, por poner un proceso de 3 pasos, ¿no? Que de alguna forma nos guíe en este proceso de dejar ir. El primero es en las sensaciones corporales. Vale, ahí más o menos, un poco apretado, pero se entiende. Sensaciones corporales. ¿Qué significa esto? Que es que sientas las sensaciones corporales que estás sintiendo, claramente. Estás sintiendo un nudo aquí en la garganta, estás sintiendo presión o el estómago vacío, estás sintiendo un estómago también aquí en la parte superior del estómago. Siente, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Dónde estás sintiendo esas emociones? ¿Dónde estás sintiendo eso que en el cuerpo se está representando? Porque al final nosotros somatizamos. ¿Qué significa que somatizamos? Que todo lo que hay dentro a nivel interno, el cuerpo lo va a sentir de alguna forma, porque hay también una ley que domina la metafísica, esta unión, ¿no?, entre lo interno y lo externo, que es la ley de correspondencia, como es arriba, como es abajo, como es fuera, es dentro. Es decir, que lo que sea dentro también lo vamos a notar en el exterior, lo vamos a notar aquí en lo físico. Entonces, en algún lugar vas a sentir. Entonces, el primer paso del proceso de dejar ir es notar las sensaciones corporales. El segundo es no etiquetarlas. ¿Qué significa no etiquetarlas? No le pongas la etiqueta de esto es malo, tengo miedo. No le pongas un nombre, no le pongas estoy sintiendo apatía, no estoy sintiendo miedo, no. Simplemente haz que se sienta. ¿Por qué? Porque a nivel corporal, tú entre el miedo y la excitación, muy seguramente lo único que cambia es tu etiqueta. A nivel corporal, entre ir a hacer un examen o, por ejemplo, irte de vacaciones y coger un avión, a nivel corporal sientes lo mismo, ¿cierto? Sientas como cierta cosita aquí en el estómago, pero una está atada a un miedo, más a una sensación, a un nivel de conciencia más bajo, que justamente es el ir a hacer un examen, ¿no?, a través del miedo y sientes esto aquí, y el otro es desde la alegría de me voy a hacer un viaje y también siento algo aquí. ¿Qué es lo único que cambia eso? Es al lugar, a la experiencia, a la etiqueta que nosotros le ponemos, pero la sensación física es igual. Vas a sentir o se expresa de la misma forma. Por eso es tan peligroso el etiquetar lo que estoy sintiendo. No etiquetes, simplemente deja que se exprese. Y justamente el tercer paso es dejar que se exprese en su máxima expresión. Por ponerlo de una forma sencilla o rápido es dejar expresar, voy a poner al max, ¿vale? O sea, al máximo. Dejar que eso se exprese al máximo. No quieras cohibir, no quieras prohibir que no, solo hasta aquí. Deja que se exprese esa sensación al máximo, de verdad. Este es el proceso de dejar ir, es tan simple como esto. A mí la cosa que más me ayudó fue tumbarme en la cama y hacer esto. Es que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo,
no le pongo una etiqueta de bueno o malo y dejo que eso se exprese al máximo. Porque además los humanos tenemos un mecanismo que es, por ejemplo, el de llorar. Y quiero que entiendas que cuando os ocurre un impacto grande a nivel emocional, el cuerpo se prepara de una forma metafórica, por ejemplo, para llorar 2 litros de lágrimas, ¿vale? Por decirte algo. Es decir, hasta que tú no seas capaz de llorar esos 2 litros de lágrimas, no vas a ser capaz de superar, de dejar ir eso. Por tanto, ¿qué significa? Que si tú suprimes, no atiendes esta emoción, lo que va a pasar es que esos 2 litros de lágrimas siempre los vas a tener dentro. Y por tanto, no vas a superar la situación, no vas a ser capaz de sentirte en la sensación de paz de haber superado eso. Siempre va a estar ahí. Por eso pueden haber personas que pasen 5 o 10 años de una ruptura de pareja o de la muerte de un familiar y que no sean capaces de recuperarse, porque no han sabido cómo gestionar esto. Tienen todavía litros de lágrimas por llorar. Y hasta que no seas capaz de hacerlo, eso no se va a liberar. Dejar ir esas lágrimas, dejar ir esa emoción y que eso se exprese como se tenga que expresar al máximo esa emoción. Esto de verdad que te va a cambiar el cómo empiezas a vivir las situaciones más complicadas y también te va a permitir conseguir muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque te va a dejar ir, te va a permitir dejar ir el resultado. Cuando sientas ese coraje o esa sensación de miedo porque no llega, eres capaz de soltarlo y sabes que simplemente te tienes que conectar a la emoción, a la vibración, al estado de conciencia más alto. Vas a dejar ir esa sensación de que nunca es suficiente, vas a dejar ir ese momento en el que crees que ninguna persona a tu alrededor te acepta tal y como eres o que eres diferente. Vas a dejar ir todo eso y vas a vivir en una paz constante. Por eso es tan importante esta técnica. Si no, el ego te va a atrapar, el ego te va a coger y no te va a dejar salir. Esto son cosas tan simples que parecen que sean mentira, pero al final esto te permite vivir una vida extraordinaria. Yo por eso en mi Instagram, @soyalvarosoler, que te lo dejo por aquí abajo en la descripción o puedes ir a buscarlo en Instagram, te muestro cómo vivo una vida extraordinaria a través de estos principios que luego trabajamos en el Club Thunder. Porque yo he pasado por todo esto, he estado durante muchísimos años teniendo sobrepeso, malos hábitos, viviendo en automático desde que tengo uso de razón en esta vida de mierda, en esta vida más baja, ya lo he borrado, ¿no? Pero justamente en esa parte que estaba a la izquierda, esa versión más baja, con miedos, en ira continua, sobre todo vergüenza, culpa, no me dominaba, no era fiel a mi palabra, estaba en ese estado de conciencia más bajo que había. Y después de trabajar estos principios, estudiar mucho, intentar muchas veces cambiar mi cuerpo primero para luego ir cambiando mis emociones, nunca podía, siempre volvía a lo mismo, hasta que un 17 de mayo de 2018 cogí las riendas, empecé a cambiar mi cuerpo, eso me hizo cambiar mi mente, cómo pienso, mi diálogo interno y todas estas situaciones que he ido afrontando en la vida. Al haber pasado por esas experiencias, nunca las he tomado como, bueno, paso por aquí y ya está, sino que he entrado al máximo a conocerlas, a conocerme en la incomodidad, a conocerme en el miedo, a conocerme en las situaciones más difíciles justamente para luego todo eso darlo en servicio, porque yo dije, bueno, ni siquiera es que dije, es que dentro de mí se encendió esta llamita de tengo que compartir esto, por eso esto es mi trabajo, es mi pasión, es a lo que me dedico y es que es lo que me encanta. Mi objetivo es llegar a todas esas personas que no me conocen, que esas que me conocen un poco pero que no han visto mucho de mí y esas personas como tú, por ejemplo, si has llegado a este punto del vídeo, que realmente me conocen. Llegar a todas esas personas para que vivan una vida extraordinaria a través de estar en paz con el cuerpo, a través de estar en paz con la comida, a través de instalar este software interno mental que te va a permitir, como digo, vivir una vida extraordinaria. Ese es mi objetivo, por eso si estás alineado con esto, déjame un like para ver que gusta, además YouTube lo comparte, suscríbete igual para que YouTube lo comparta mucho más. Si compartes este vídeo con alguien, si realmente esto te ha ayudado, te ha permitido conocer una parte interna tuya que hasta ahora no estaba sabiendo cómo resolverlo, de verdad que me ayuda muchísimo y es que los beneficios de dejar ir son increíbles. Ten en cuenta que el ego no se va a olvidar de ti, es decir, no es que con esto venzas al ego, sino que el ego es el contrincante de las 1000 máscaras. Cuando tú creas que lo tienes superado, ahí va a estar el ego. Cuando tú creas que ya no está el ego, ahí va a estar el ego. El ego no va a eliminarse nunca, esto es muy importante que lo entiendas. El ego únicamente se va a eliminar cuando mueras. ¿Por qué? Porque al final el ego es la identificación con lo físico. Entonces, a no ser que mueras, no vas a poder eliminar el ego. Por tanto, te va a seguir mostrando trampas, te va a poner pruebas, te va a seguir poniendo dificultades. ¿Cómo qué? ¿Cómo que se te olvida dejar ir? La primera es, no, es que esta técnica se me olvida. No es que se te olvide, es que el ego te pone una barrera. Por eso es importante
que le des una importancia, que te pongas recordatorios, que te pongas post-its, lo que sea, que te acuerdes, que te permita estar al tanto y ser consciente de esta técnica. Otra de las herramientas que te puede hacer es el de no sirve, es el de esto no tiene un sentido. ¿Por qué? Porque te pone la barrera visual a la barrera de pensamiento de no estás avanzando. Justamente es como que el ego, es como coges, a ver qué ejemplo te pongo, ¿no? Porque te iba a poner el ejemplo de metes un bicho, quemas un bicho, a lo mejor es un ejemplo un poco macabro, pero bueno, vamos a entiendes ahí que es un ejemplo, ¿no? Tú, no sé, estás haciendo un fuego, metes un bicho, va a querer salir de ahí, bueno, un bicho y cualquier cosa, va a querer salir de ahí, huir, ¿no? Va a hacer ruido, pues un poco el ego es como esa misma sensación. Cuando lo pones al fuego, cuando lo empiezas a eliminar, va a querer huir, escapar, se va a esconder en otro sitio, como cuando quieres coger un gato callejero, ¿no? Pues ¿qué pasa? Se esconde, huye, no te va a permitir que lo cojas tan fácil. Entonces te va a poner también la trampa de decir, no estás avanzando, no estás teniendo resultados, esto de dejar ir no vale para nada. Y ten en cuenta que no tienes que sentir que dejas ir, simplemente tienes que seguir estos 3 pasos. Estos 3 pasos es dejar ir, no tienes que tener la sensación, porque el ego te va a poner la sensación de que no estás avanzando, de que no estás resultados. Y va a llegar un momento que vas a sentir casi que por obra de Dios o por obra de lo que como quieras llamarlo, que dices, qué tranquilo estoy, qué paz estoy, qué bien estoy viviendo. Esto es de las cosas más valiosas que yo he aprendido, por eso te la traigo aquí al podcast, ya no quiero ser yo. Y si estás en el momento de coger las riendas de tu vida, de verdad comprometerte y decir, ya no quiero ser yo, quiero ser la versión más elevada mía y de verdad quiero estar en paz con la comida, con mi cuerpo, instalar, como digo, este software interno, mándame un WhatsApp. Te dejo aquí abajo mi WhatsApp directo para que envíes un mensaje. Soy yo, ¿quieres tomar la decisión de cambio? O bueno, si simplemente quieres preguntar alguna duda concreta, dímelo, envíame un WhatsApp y vamos a empezar a trabajar para que el cambio, este sea algo de forma irreversible. Que no sea una cuestión de estoy 3 o 4 meses de cambio, sino que sea de forma irreversible para siempre, sin más intentos. Esto lo que te va a permitir que nunca más en tu vida vuelvas a esos patrones anteriores, antiguos. Que nunca más seas esa persona que te veas delante del espejo y dices, ya no quiero ser más. La próxima vez que te veas delante del espejo, que sea una persona fiel, que se domina su palabra, que domina su cuerpo. Estas son las cosas más bonitas que hay, ya te digo, por experiencia propia y por toda la gente que pasó por el club, todos los casos de éxito que son una locura, lo que puede cambiarte la vida, el hecho de dominarte, ser fiel y entender y aplicar estos principios. Así que bueno, lo dicho, déjame un like, un me gusta y sobre todo un comentario, próximas vídeos que te gustaría que grabase, que te gustaría que te explicase, qué dudas, qué preguntas o por qué situación estás pasando tú para conocerte un poco más y, como digo, hacer vídeos que sean útiles, que sean prácticos. Y además te dejo en la web soyalbasoler.com porque por ahí vas a poder profundizar sobre coaching, mentoría, cómo te puedo echar una mano con todo eso por si quieres echarle un vistazo más en profundidad. Y además ahí justo en la web tienes la lista de correos, que a largo plazo es la forma más fácil de estar en contacto. Lo que me interesa es que tomes una decisión, lo que me interesa es que cambies. Me da igual si lo haces conmigo en el Club Thunder o lo haces en otro sitio, pero yo lo que quiero es que esto primero lo apliques y que luego que cambies, que tomes decisiones que realmente te hagan cambiar. Lo cierto es que muchas veces si no invertimos, si no ponemos el dinero por delante, no nos comprometemos, porque es así, porque puedes ver este vídeo, si lo has visto hasta aquí, pero a lo mejor luego no lo aplicas. Entonces todo esto puesto en un orden, con un programa paso a paso que te va a permitir salir del caos y del descontrol a pasar a la tranquilidad, es lo que te permite tener herramientas claras, precisas, de una comunidad, tener un checkpoint. Todas las semanas nos reunimos para decir, oye, ¿cómo ha ido? Que si en algún momento tú te desconectas, te vas del camino, te sientes que te pierdes, enseguida vuelves a incorporarte, enseguida vuelves al proceso. Nunca te sientes perdido, porque ese es mi objetivo. He pasado por todo esto y lo que yo quiero es que sientas que vamos cogidos de la mano, que tengas un paso a paso estructurado y sobre todo que a nivel físico también tengas unos hábitos, unas rutinas, el qué como, desde dónde como, qué entreno, pero sobre todo desde dónde entreno, que todo eso se alinee en tu vida para que de verdad lo puedas mantener para siempre. Así que lo dicho, te dejo la web, puedes profundizar. Y ahora el próximo paso, el próximo vídeo que quiero que veas es cómo dejar de comerte tus emociones, que tiene que ver esta parte de dejar ir aplicada a la comida y a tus emociones. Así que ves a verlo. Oye, si estás en Spotify, acuérdate de dejar 5 estrellas para ver que eso te gusta, que eso tiene sentido, que esto realmente lo vale. Y si no, bueno, vente aquí a YouTube también y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo, podcast. Chao, chao, chao.